Ok, buenas noches. ¿Cómo estamos? A veces la lluvia espanta, ¿va? Pero qué bueno que estamos, hermanos, aquí y que podamos tener un tiempo para orar juntos como iglesia. Y fíjense lo importante que es esto, ¿no? Porque evidentemente la Escritura no nos limita al hecho de tener que venir a la iglesia para orar. Eso es muy bueno, ¿verdad? Dice la Escritura que cuando uno quiera orar puede entrar cerrada la puerta, entrar a sus aposentos y orar en secreto a su Padre que está en lo secreto, ¿verdad? Entonces, cuando oramos, nosotros tenemos la oportunidad de orar en cualquier momento, ¿no? Tenemos la oportunidad de hacerlo cada vez que haya esa oportunidad. Y cuando dice la Escritura que podemos hacerlo en la intimidad de nuestro departamento, del lugar más íntimo que tengamos en nuestro hogar, no significa necesariamente que es el único lugar donde nosotros podemos orar, ¿verdad? De hecho, una de las cosas que la Escritura dice es que debemos orar sin cesar, y probablemente eso podamos hablar otro día, pero es imposible orar sin cesar si estuviéramos en un solo lugar, ¿verdad? Eso quiere decir que nosotros podemos orar en muchos lugares. Mientras vamos al trabajo, mientras estamos esperando quizás en una fila del banco, mientras estamos realizando una actividad, quizás en un momento de preocupación estás sentado frente a tu escritorio, frente a tu computadora, o estás haciendo algo mientras estás cocinando, etcétera. Hay muchas razones quizás que te vienen a la mente y en ese momento tú dices, ¿qué hago? ¿Me voy a mi cuarto o puedo orar en ese momento? Pero hay un punto muy importante, hermanos, que no debemos dejar de hacer, es la oportunidad de orar como iglesia. Y me llama mucho la atención, hay un texto que me gusta mucho, que está en Segunda de Crónicas, capítulo 6. El capítulo 6 y el capítulo 7 es un momento histórico para el pueblo de Israel. Ya se había acabado de construir el templo de Salomón. Y en el capítulo 6 lo que vamos a ver es cómo Salomón dedica el templo a Dios. Y lo que vamos a ver después es en el capítulo 7, los primeros versículos, dice que la gloria de Dios inundó el templo de Dios. O sea, hubo una presencia de Dios, se manifestó la gloria de Dios en ese lugar. Hermanos, ¿cuántos de nosotros quisiéramos que la gloria de Dios se manifestara en nosotros, en medio de este lugar? ¿Sí? Entonces, fíjense este texto desde el versículo 18. Fíjense lo que Salomón está diciendo en el versículo 18 hasta el 21 vamos a llegar. Dice, mas ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? Fíjense esta pregunta, hermanos, porque yo no sé, es evidente que la idea de Salomón es algo poético. Él está orando, hermanos, está orando públicamente frente a todo Israel en el templo de Salomón, en el nuevo templo construido. Y se imaginan, es esta parte de decir al final, ¿será posible? ¿Es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? Oye, Salomón, nos hubieras dicho antes, ¿no? Porque ya construimos un templo, ¿no? Ya construimos todo eso. Y de verdad era uno de los templos más hermosos, hermanos. Era uno de los templos más preciosos en cuanto a sus acabados, en cuanto a cada detalle, hermanos. Incluso dice la Escritura que sus pilares eran de oro, de puro oro. El piso también, había muchos detalles particulares que hacían del templo un lugar majestuoso, hermano. Yo no sé si se lo puedan imaginar. Pero entonces Salomón dice, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contener, cuánto menos esta casa que he edificado. Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová, Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar el cual dijiste, mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieran oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada,
que oigas y perdones. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de la oración? Él todavía no ha terminado de orar, pero quiero que veamos ese fragmento de su oración. Si hay algo importante en la edificación del templo, es que no iba a ser en vano, hermano. Salomón estaba deseando que la presencia de Dios estuviera en ese lugar, y básicamente para poder obtener un beneficio, hermanos. ¿Sí? ¿Se pueden dar cuenta en el texto cuál era ese beneficio? Que el pueblo y él como siervo de Dios pudiera llegar a ese lugar y orar al Padre, bueno, en ese momento no se le llamaba Padre, ¿no? Pero orar a Dios, a Jehová, y poder tener una respuesta de parte de él. ¿Se dan cuenta? Porque ¿qué caso tendría haber edificado un templo tan majestuoso si la presencia de Dios no iba a estar allí? ¿Qué caso iba a tener que aún estuviera la presencia de Dios y él no pudiera ocupar la presencia de Dios para orar y pedir por perdón? ¿Se imaginan, hermano? ¿Estamos entendiendo lo que está pasando aquí? Salomón está intercediendo incluso por el pueblo de Israel. Salomón está orando a Dios allí después de acabado esa obra magnífica. Yo no sé si se lo puede imaginar, no sé si alguno ha ido al Palacio de Bellas Artes o algún museo extraordinario que les haya impresionado solamente a la vista, pero lo que habían construido era majestuoso. Es imposible de poder hacer una descripción gráfica de cómo se pudo haber visto o cómo lo vieron aquellas personas en aquel momento. Pero eso no se iba a comparar, hermanos, con nada, y no iba a tener ningún sentido si la gloria de Dios no estaba allí. ¿Sí me explico? Y tampoco iba a tener ningún sentido si la gloria de Dios estuviera ahí y no la usaran con propósito. La razón por la que venimos a la iglesia, hermanos, es porque juntos estamos edificando un pueblo que el Señor ha salvado. Ese pueblo se está edificando mutuamente. Y cuando venimos juntos, no porque no puedas orar allá en tu casa, no es porque no puedas orar mientras vas en tu vehículo, sino porque hemos construido juntos, hermanos, un trabajo, se ha hecho una labor, y la hemos hecho con un propósito, ¿verdad? Que la gloria de Dios se pueda manifestar. Yo no estoy hablando de que el Shekinah, como veíamos ahí, literalmente se viera a través, como lo veía el pueblo de Israel, en una columna de fuego, o que la nube estuviera cubriendo, o que se abriera el mar rojo. No estamos pidiendo un milagro, hermanos, no estamos pidiendo que el Señor se manifieste a través de un milagro extraordinario para que nosotros digamos, aquí está el Señor. No, hermanos, ese milagro ya sucedió hace más de 2000 años. ¿Sí? Pero quiero que noten esto, hermanos. Lo que Salomón estaba diciendo, hemos hecho un templo, ¿sí? ¿Y acaso aquí podrá estar el Señor? Miren cómo él dice ahí en el versículo 21, asimismo que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando en este lugar, ¿se dan cuenta? ¿En dónde iban a orar? En el templo, ¿va? En este lugar hicieren oración, que tú oirás desde los cielos. Noten esto, cómo es que, miren, una de las cosas que vamos a encontrar en este texto es aquellos dos atributos que a veces no logramos entender, que es la trascendencia de Dios, que es el lugar inaccesible donde está Dios, donde no le puede ver nadie, nadie puede acceder a ese lugar, ¿sí? Y a la vez un Dios que es grandioso, majestuoso, que está en un lugar inaccesible, pueda estar tan cerca de nosotros. Eso es la inmanencia de Dios. Es un Dios que está lejos por su grandeza, por su santidad, por su poder. Es imposible que el hombre esté frente a él. Dice, cuando Moisés le dice, déjame verte, que le dice, es que no me puede ver hombre, porque en el momento que el hombre me vea, morirá. ¿Sí? ¿Están siguiendo? Entonces eso es lo que está sucediendo, y Salomón entiende que ese Dios trascendente está tan cercano a la vez. Es un Dios que va a estar cerca de nosotros, y es importante que nosotros veamos esta realidad, hermanos. No tuvimos nosotros que ir hacia Él, Él mismo viene hacia nosotros. Ese Dios extraordinario, tan grande y majestuoso, se ha acercado a nosotros para que podamos tener acceso a Él. Así que si está muy claro, hermanos, hay una ruta muy clara para Salomón. Que si hemos construido este templo, que sea con la intención de que la gloria de Dios está aquí. Y si la gloria está aquí, no la vamos a desperdiciar, ¿verdad?
sino que sea un lugar donde de día y noche la presencia de Dios, la vista de Dios esté sobre su pueblo. Aquel siervo que quiera venir a orar este lugar, aquel pueblo que quiera venir a poner sus pecados delante de él, y que el Señor oiga, el Señor atienda las oraciones de su pueblo. Necesitamos desear, de verdad, no estoy diciendo que suceda, porque eso ya sucedió, pero necesitamos anhelar que esto sea un deseo en nuestro corazón, el poder estar frente a la presencia de Dios. Y la oración, hermanos, es un acceso a ese Dios trascendente. Es un acceso a ese Dios que no podíamos estar cerca de Él. No había forma de eso, pero se hace posible en Cristo. Cuando la pregunta retórica se hace ahí, ¿mas es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? La realidad es que no se puede. Eso es imposible. Eso no se podía. Ese templo, dice Salomón, los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo, mucho menos esta casa que hemos construido. Pero en el capítulo 7 vamos a ver que la presencia de Dios se manifiesta allí. Ahora, ¿estuvo para siempre ahí? No, hermano. El templo de Salomón fue destruido. Pero aún eso sí es posible. Esa pregunta que hace Salomón se hizo posible en Cristo. Esa pregunta que él dice, ¿es verdad que Dios puede habitar con el hombre en la tierra? Se hizo posible en Cristo. ¿Sí? Cristo habitó en medio de nosotros. Él, dice la Escritura, que tabernaculó, si se puede decir, si hubiera un verbo que pudiera decirse así, el Señor habitó en medio de nosotros, en medio de su pueblo. Y es la manera en la que este templo era una sombra de aquel que había de venir. ¿Sí? Este templo solamente manifestaba que iba a venir alguien que iba a poder estar en medio de nosotros. Y ese es Cristo. Ahora, hermanos, si nosotros, vuelvo a repetir, nosotros estamos aquí por la voluntad de Dios, porque Cristo ha hecho algo por nosotros y nosotros estamos muy agradecidos. Pero, hermanos, ¿de qué te serviría tener la presencia de Dios, tener a Cristo entre medio de nosotros, si no vamos a aprovecharlo? ¿Sí? Si no vamos a aprovechar que Él está cercano a nosotros, si no vamos a aprovechar que Él se hizo cercano a los que no podíamos acceder a Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, si nosotros estamos aquí, debemos aprovecharlo. ¿Sí? Porque es absurdo que Cristo haya venido a morir por nosotros para que nosotros no podamos acceder a Él. No tiene sentido que viniendo Cristo a tratar de restaurar una relación que estuvo rota cuando Adán y Eva pecaron, que nosotros no podamos aprovechar ese acercamiento, que no podamos aprovechar ese beneficio que se nos ha dado, cuando nosotros por nuestra propia cuenta no podíamos acceder a Él. Así que nosotros tenemos que entender que Dios se ha hecho accesible a nosotros, y eso es por medio de Cristo. Entonces, si estamos aquí y si estamos en la iglesia bíblica es Jesús y hemos tratado de buscar al Señor, la oración, hermanos, es parte de. Como personas individuales podemos ir en busca de Dios en oración, pero también como pueblo lo podemos hacer. Y esta es una oportunidad que hemos desperdiciado a veces como iglesia. No digo, evidentemente no es contra ustedes porque están aquí, ¿va? Pero a veces no logramos entender la importancia de poder reunirnos como pueblo, porque nos ha dado acceso al Padre a través de Cristo. ¿Sí? Entonces, dice el versículo 19, mas tú mirarás la oración de versículo 20, que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre este lugar el cual dijiste, mi nombre estará allí. Ese es Emmanuel. ¿Se dan cuenta? De hecho, en todo el capítulo, al principio, una de las cosas que más se repiten es acerca de cómo es que David había hecho, que tenía el deseo de su corazón de construir una casa donde estuviera el nombre de Dios. Y una y otra vez se hace referencia de que había un lugar para el nombre de Dios, que había una casa para el nombre de Dios, que había un lugar que debía ser destinado para el nombre de Jehová, Dios de Israel. Una y otra vez habla acerca del nombre, es decir, esa casa tenía que estar relacionada con su nombre. ¿Y cuál es su nombre? Entonces,
Es evidente que ese es Jesucristo. En Él habita corporalmente toda la deidad. Él es Dios mismo. Él es Dios encarnado. Él es Dios, hermanos, y se ha hecho cercano a nosotros. Entonces, aprovechemos ese tiempo, ¿no? Y oremos a nuestro Padre, oremos por medio de Jesús para todas nuestras ideas. Porque miren, al final el versículo 21 dice: asimismo que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando en este lugar hicieren oración, que tú oirás, ¿sí? Una de las cosas que más se repiten es que tú oirás. El Señor oirá nuestras oraciones, ¿sí? Desde el cielo, desde el lugar de su morada, que oigas y perdones, ¿sí? El versículo 22, 24, 23, 24, 25, una y otra vez muestra: si alguno pecara a su prójimo y él viniere jurar delante de este altar a esta casa, tú oirás, dice la Escritura. El versículo 24 dice: si tu pueblo Israel fuere derrotado y se convirtiere y confesara tu nombre y rogara delante de ti en esta casa, tú oirás, vuelve a decir, y perdonarás el pecado. Una y otra vez dice que si podemos acercarnos a esta casa cuyo nombre está allí, su nombre está ahí, hermano, dice que Él nos perdonará, Él nos oirá y Él nos perdonará. Así que podemos traer nuestros pecados, podemos traer nuestras necesidades y podemos descansar en Él. Amén. Entonces, yo te voy a pedir que te pongas de pie y que con esto en mente, hermano, podamos orar, ¿sí? Porque si estamos aquí es porque creemos que la gloria de Dios se manifestó a través de Cristo. Tenemos acceso y entrada al trono de gracia gracias a Cristo. En Él está toda la deidad, hermano. Y podemos acceder a Dios gracias a Cristo, hermano. ¿Por qué? Porque su nombre está allí. Amén. Entonces, si hay algo de lo cual tú deseas que haya perdón, si tú hay algo de lo que tú deseas que el Señor te ayude, tráelo ahora al Señor, ¿sí? Porque eso es lo que Salomón estaba haciendo. Salomón estaba intercediendo por el pueblo, hermanos. Y él quería que este fuera un lugar que se le pudiera aprovechar, ¿sí? Él no quería que el templo solamente fuera un lugar bonito para mostrar la gloria del reino de Salomón. No, hermanos, él quería que la presencia de Dios estuviera ahí. En el capítulo 7 vemos que la presencia de Dios vino ahí. La pregunta es, una vez estando la presencia ahí, ¿qué? Él dice: yo quiero que cuando tu pueblo venga y ore, tú atiendas sus necesidades. Así que aquí está su pueblo, ¿va? Aquí está su iglesia. Y entonces vamos a rogar a Dios, porque ¿saben qué? La Escritura claramente dice que Él está oyendo. Él está atendiendo de una manera humilde nuestra petición y nuestro deseo. ¿Sale? Entonces, yo te voy a pedir que te pongas de pie y vamos a orar juntos, primeramente por la iglesia, y por ahí hay dos peticiones de oración.